Saludos amigos y hermanos de Advenimiento TV y de Radio Advenimiento. Les saluda su amigo y hermano John Lopera y es un placer saludarles en esta hora y compartir algo de la palabra del Señor. Vamos a comenzar en el día de hoy una serie nueva que hemos titulado La unión que Dios aprueba. Estamos saludándoles a cada uno de ustedes, a nuestros amigos y hermanos en el área de Dallas y también a nuestros amigos y hermanos en el área de Houston, donde se está transmitiendo esta programación. Nos alegra que nos estén acompañando. Esperamos de que estos mensajes sean de mucha ayuda espiritual para cada uno de nosotros y podamos darnos cuenta a través de ellos de los eventos que se están llevando a cabo en este tiempo y cuán cerca nosotros estamos de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Pero antes de que comencemos o antes de dar inicio a esta programación, me gustaría que me acompañasen, si fuera posible, a través de una palabra de oración. Yo voy a arrodillarme y ustedes pues me gustaría que orasen con este servidor. Querido Padre Celestial, en esta hora nos sentimos felices de estar aquí en estas cámaras y en este estudio transmitiendo este programa para esta teleaudiencia y esta radioaudiencia de Advenimiento TV y de Radio Advenimiento. Gracias por este ministerio que el único propósito es proclamar la verdad presente para este tiempo del fin. Agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos da de poder presentar su palabra en esta hora. Invitamos su presencia, que sea el Espíritu Santo el que nos hable a través de ella, nos dirija en esta programación y usted pueda bendecir a cada uno de nuestros amigos, televidentes y también radio oyentes que están sintonizando esta programación, donde quiera que se encuentren en estos momentos, y también por aquellos que nos están sintonizando vía live stream o por YouTube o por el canal de La Verdad Presente. Donde quiera que se encuentren, queremos pedir una bendición por cada uno de ellos también. Gracias, Padre. Pedimos todas estas bendiciones y se lo agradecemos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Queremos comenzar esta nueva serie que la hemos titulado La unión que Dios aprueba, pero hoy vamos a sentar una base para así poder entender los siguientes temas que estaremos presentando en nuestras próximas intervenciones. Y le hemos dado un subtítulo al tema de esta hora, es la desaparición del protestantismo. Muy importante, se está hablando mucho acerca de el protestantismo en este tiempo en que estamos viviendo, en estos últimos días. ¿Y qué significa la desaparición del protestantismo? Porque hoy, dentro de los círculos religiosos y en las diferentes iglesias del cristianismo moderno, se dice que ya no hay protestantes. Pero bien, vamos a hablar un poco acerca de eso más adelante y vamos a ampliar ese punto tan importante en nuestros próximos temas. Pero vamos a entrar de lleno a la disertación de este mensaje leyendo unos textos bíblicos que se encuentran en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 13 y los versículos 14 y 15, que son textos que tal vez ustedes conocen, son muy familiares para nosotros. Los hemos estudiado anteriormente, hemos estudiado esta extraordinaria profecía contenida en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Y dice así Apocalipsis 13, versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que será permitido hacer en presencia de la bestia. ¿Quién es la que va a engañar? Bueno, en profecía bíblica es la imagen de la bestia que representa el protestantismo apóstata de los Estados Unidos. Mandando a los moradores de la tierra, o sea, los ciudadanos de Estados Unidos, que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. O sea, a esa primera bestia de Apocalipsis 13, versículo 1, que representa en profecía bíblica al sistema político religioso Roma papal. Sigue diciendo el versículo 15 de Apocalipsis 13, y se le permitió infundir aliento, o sea, vida, a la imagen de la bestia,
para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. En otras palabras, mis queridos amigos televidentes y radioyentes, esto se hará aquí en Estados Unidos por medio de leyes civiles. O sea, cuando nuevamente en este país de Norteamérica se unan la iglesia y el Estado. Eso va a tomar lugar muy pronto en este país, si usted no lo sabía. Pero antes de entrar a esos detalles, más adelante los vamos a ir tocando. Permítame compartir con cada uno de ustedes una declaración muy hermosa que se encuentra en un periódico que se publicaba en el siglo XIX y en el siglo XX, llamado Las Señales de los Tiempos, o sea, Signs of the Times en inglés, del 28 de junio de 1883. Esto es una declaración por la señora Elena G. de White, y dice esta declaración: Lutero y sus amigos sabían que no podían esperar justicia en Roma. Ellos sabían que no habría seguridad para él en el viaje a Roma, ni seguridad después de su llegada. Los romanistas no habían sido compasivos en sus denuncias contra él, y una vez que estuviese a su alcance, ningún poder humano podría liberarlo, según esta declaración. Sigue diciendo: sus amigos eran unánimes en el deseo de que él debiera recibir su examen en Alemania. Este arreglo fue finalmente efectuado y el enviado papal fue nombrado para escuchar el caso. Las instrucciones comunicadas por el pontífice a este funcionario fueron las siguientes. Escuchen bien lo que el pontífice de Roma en ese entonces le dijo a este funcionario papal cuando llegó a Alemania: te pedimos que obligatoriamente Lutero compadezca delante de ti en persona, para procesarlo y reducirlo a la sumisión sin demora. Tan pronto como usted haya recibido esta nuestra orden, habiendo sido él ya declarado un hereje por nuestro querido hermano Jerónimo, obispo de Asculán, si él regresara al sentido de su deber y pidiese perdón por una ofensa tan grande, libre y por su propia voluntad, le damos a usted el poder de recibirlo a la unidad de la Santa Madre Iglesia. Si él persiste en su terquedad, sigue diciendo esta declaración, y usted fracasa en obtener posesión de su persona, o sea, le estaba diciendo el obispo de Roma a este funcionario papal, le damos el poder para proscribirlo en todos los lugares de Alemania y a desechar, a maldecir y a excomulgar a todos los que estén unidos a él, y a ordenar a todos los cristianos que eviten su sociedad. Esta era la Roma en tiempos de Lutero. Pueden ustedes darse cuenta de cómo Roma trabajaba en ese entonces. Muchos hoy piensan de que la Roma de hoy ya no es la misma Roma que era en ese entonces. Pero la mayoría de los cristianos hoy saben muy poco acerca de la Reforma Protestante de los años 1500 y cómo los principios bíblicos, abrazados por hombres y mujeres y niños valientes en el pasado, ayudaron a moldear, oigan bien, las libertades que hoy disfrutan los Estados Unidos de Norteamérica. El movimiento ecuménico a nivel mundial, si ustedes no lo sabían, se ha encargado de silenciar poco a poco la verdadera voz protestante en todo el mundo. ¿Qué dije? Nunca se les olvide eso. El movimiento ecuménico mundial está poco a poco, ha ido a través de los años silenciando esa voz protestante a nivel mundial. Los principios fundamentales defendidos en la protesta original se encuentran entre los documentos más gloriosos que jamás se hayan escrito. ¿Cuáles son? La Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Las libertades personales que goza hoy este país de Norteamérica, el creer de acuerdo a los dictados de las conciencias de cada individuo, el derecho a congregarnos, la libertad de prensa, la libertad de expresión y la forma republicana que goza este país de Norteamérica, todos, si ustedes no lo sabían, crecieron del centro de los valores de la Reforma Protestante. Pero vamos a hablar un poco acerca de la historia, porque muchos
de ustedes tal vez desconocen un poco de historia en cuanto a esa primera protesta. Bien, les voy a hacer un poco de historia para que así nosotros podamos tener una base de lo que ocurrió en el antaño y de lo que está ocurriendo en los tiempos que estamos viviendo. En el siglo XIV, un monje católico llamado Martín Lutero esperaba ver reformas en la iglesia que él amaba. Sin embargo, fue lanzado a la plataforma mundial cuando atacó públicamente los abusos de la iglesia romana. Lutero mantenía siempre en alto que la salvación del ser humano, decía Lutero, era solo por fe, sola fide, decía Lutero, y sin la referencia a las buenas obras tales como las penitencias o los sacramentos de la iglesia católica romana. También Lutero desafió la autoridad de la iglesia romana al mantener que todas las doctrinas de la iglesia, decía Lutero, que no se encontraban en las escrituras, debían ser descartadas. Noten lo que decía Lutero. Sola escritura, decía él, o sea, solo escritura, o sea, solo la Biblia. Estos principios, amigos y hermanos, formaron parte de su protesta en contra de la iglesia de Roma. Cuando Martín Lutero fue llevado a compadecer ante la dieta, o sea, ante la asamblea, por causa de su protesta por los abusos y las falsas doctrinas de la supuesta madre iglesia, Martín Lutero respondió de esta manera: a menos que yo sea convencido por las escrituras o por mi claro raciocinio, porque yo no confío ni en el Papa ni en los concilios, siendo que es bien conocido que a veces ellos han errado y se han contradicho ellos mismos, estoy sujeto a las escrituras que he citado. Y mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. No puedo, dijo Lutero, y no me retractaré de nada, porque no es seguro ni correcto el ir en contra de la conciencia. Que Dios me ayude, dijo este hombre valiente, y terminó con un amén. Aquí vemos los principios por los que Lutero estaba dispuesto a morir. Número 1, la Biblia como la única regla de fe. Número 2, el derecho de mantener su propia libertad de acuerdo con los dictados de su conciencia. Yo les hago una pregunta. ¿Suena esto familiar, amigos y hermanos? Debería, ya que la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica garantiza estos dos mismos principios: la libertad civil y la libertad religiosa. Desafortunadamente, las libertades concedidas en la Constitución de los Estados Unidos no son vistas muy favorables, oigan bien, para el progreso de todos. Voy a citarles a ustedes las palabras de un profesor de leyes católicas de la Universidad Jesuita de Georgetown, llamado Louis Michael Seidan. Noten lo que este hombre escribió en el New York Times del 30 de diciembre del año 2012. Dijo él: al tambalearse esta nación, o sea, los Estados Unidos, al borde de un caos fiscal, los observadores están llegando a la conclusión de que el sistema de gobierno norteamericano está roto. Pero casi nadie culpa al ofensor. Nuestra insistencia en la obediencia a la Constitución, oigan lo que este hombre está diciendo. O sea, él está diciendo que el gobierno de Estados Unidos sigue insistiendo en la obediencia a la Constitución con sus perversas provisiones arcaicas de idiosincrasia y categóricas. Nuestra obsesión con la Constitución nos ha ensillado en un sistema político disfuncional. Nos ha mantenido debatiendo asuntos divisivos y ha inflamado nuestros discursos públicos. Interesante. Y déjeme decirle que este no es la voz de alarma de una sola persona. Esta posición o esta plataforma ya está en la mente de muchos políticos de Washington, inclusive congresistas. Ellos piensan que ya esta Constitución ya es arcaica, que hay que moderarla, hay que cambiarla, hay que modificarla. Noten lo que dijo una senadora llamada Dianne Feinstein, hablando al Comité Judicial del Senado. Una senadora, recuerden, 12 de septiembre del año 2013. No hace mucho, dijo esta mujer,
se refirió a la primera enmienda de la Constitución como que era un privilegio especial. ¿Qué dijo esta mujer? Que la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos era un privilegio especial. Recuerden que los padres de esta nación, o sea, de los Estados Unidos, reconocían que si los ciudadanos creían que los derechos como individuos venían del gobierno y no del creador, entonces nuestros derechos llegarían a convertirse en un privilegio especial, sin sentido, como se refería a la senadora Feinstein. O sea, lo que esta senadora quiso decir es que los derechos de la Constitución le deben de pertenecer al gobierno de los Estados Unidos, como un derecho especial o como un privilegio especial. Pero no, esos derechos que fueron establecidos por los padres de esta gran nación, vinieron ¿de quién? De parte del Señor. Los sistemas totalitarios modernos, tales como el comunismo, los nazis allí en Alemania, el marxismo o la Unión Soviética, son sistemas colectivos de privilegios sin el derecho del individuo, si ustedes no lo sabían. Todo, incluyendo la vida misma, es considerado un privilegio especial, poseído por el gobierno. Es muy fácil identificar el ateísmo, el comunismo y el socialismo como enemigos de nuestra república, ¿verdad? Pero cuán difícil es discernir un enemigo vestido de ropas religiosas. Noten lo que dijo Jesús en el libro de Marcos, el capítulo 12, porque sus enemigos, los líderes de la nación judía, estaban vestidos eran de ropas religiosas, eran muy religiosos. Jesús en Marcos capítulo 12, versículo 38 al 40 nos dice, y les decía en su doctrina, o sea Jesús a sus discípulos, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. En Mateo capítulo 23, el versículo 27, Jesús le hace un llamado, una amonestación fuerte a los líderes de la nación judía, a los escribas y a los fariseos. Dice así, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así que podemos darnos cuenta de que esos líderes religiosos de la nación judía estaban por fuera, eran muy religiosos, se vestían de largas ropas, como dice Marcos capítulo 12 y el versículo 38, pero por dentro eran personas malas, perversas, con un espíritu impío y el espíritu que posee Satanás. El mismo Pablo en 2 Corintios capítulo 11 versículo 14 dijo, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El apóstol Juan ve una bestia que sube del mar en Apocalipsis capítulo 13 versículo 1 que dice lo siguiente, me paré sobre la arena del mar, dijo Juan, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Nosotros en Profecía Bíblica hemos identificado esta bestia como el poder religioso y político Roma papal, que representa esa primera bestia que sube del mar, que recibió en su debido tiempo una herida de muerte. Pero en Apocalipsis 13, si usted sigue leyendo ese capítulo, en los versículos 13 y 14, o en el versículo 11 en adelante, habla de una segunda bestia que sube de la tierra, que es semejante, que tiene 2 cuernos semejantes a un cordero, pero que va a hablar como un dragón. Esa segunda bestia en profecía bíblica representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Pero en los versículos 13 y 14 de Apocalipsis 13 dice lo siguiente, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esto va a tomar lugar cuando esta gran nación, los Estados Unidos de Norteamérica, o sea, el gobierno de Estados Unidos, se una con el protestantismo apóstata. El protestantismo apóstata es el que se va a encargar de hacer estas grandes señales o estos grandes milagros. Dice el versículo 14,
Cuando esto tome lugar, dice que va a engañar a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. De acuerdo a esta profecía, amigos y hermanos, esta profecía bíblica, podemos decir con seguridad que aquí en este país se perderán totalmente las libertades que se conocen y valoran en Norteamérica. Citaremos a continuación, oigan bien, las palabras de Samuel Morse, inventor estadounidense del telégrafo, en su libro La conspiración extranjera contra las libertades de los Estados Unidos. Noten lo que este autor escribió, o este inventor norteamericano escribió. Cada revolución que ha ocurrido en Europa en la última mitad del siglo ha sido, en un mayor o menor grado, la consecuencia de nuestra gloriosa revolución. Las grandes verdades políticas que allí fueron promulgadas al mundo son las semillas de los desórdenes y conspiraciones y de las revoluciones de Europa, desde la primera revolución francesa hasta el tiempo presente, incluyendo la mayoría de Latinoamérica. Interesante. O sea, Samuel Morse continúa en su libro citando las palabras del Papa Gregorio XVI, que expresó cómo la Iglesia papal se siente con respecto a la Constitución, oigan bien, y libertades de los Estados Unidos en su encíclica de septiembre de 1832. Este inventor norteamericano escribió lo siguiente: de esta fuente contaminada de indiferencia fluye esa absurda y errónea doctrina, o más bien delirante, a favor de la defensa de la libertad de conciencia, por lo que los errores más pestilentes abren el curso de esa completa y salvaje libertad de opinión, que donde quiera está atentando derrocar las instituciones civiles y religiosas, y de la insolencia desvergonzada de algunos que han mantenido como una ventaja de la religión, o sea, el protestantismo, de acuerdo a este libro, La conspiración extranjera contra las libertades de los Estados Unidos, por Samuel Morse, las páginas 39, 57 y 58. Hay un hermoso libro que también nosotros queremos citar, que se llama El conflicto de los siglos. En la página 621 dice lo siguiente: el Papa Pío IX, en su encíclica del 15 de agosto de 1854, dijo: las doctrinas o extravagancias absurdas y erróneas en favor de la libertad de conciencia son uno de los errores más pestilentes, una de las pestes que más se debe temer en un Estado. El mismo Papa, en su encíclica del 8 de diciembre de 1864, anatematizó a los que sostenían la libertad de conciencia y de cultos, como también a cuantos aseveran que la Iglesia no puede emplear la fuerza. Si ustedes escuchan estas declaraciones, podemos darnos cuenta de que desde un principio la Iglesia de Roma ha odiado los principios de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Esos dos grandes pilares que defienden su libertad religiosa y su libertad civil, Roma los detesta. Y Roma hará todo lo posible por tumbar esas dos grandes columnas o dos grandes pilares, si usted no lo sabían. Y usted dirá, ¿cómo usted lo sabe? ¿Dónde lo leyó? Bueno, lo leemos en la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 13, vamos a ver qué nos dice los versículos 2 y 3. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, ¿quién? El dragón, ¿quién es el dragón? De acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, versículo del 7 al 9, el dragón es Satanás. El dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. O sea, el poder que esta bestia ha de tener y que va a ejercer en el tiempo del fin, no es un poder de un gobierno civil. Ese poder viene directamente del gran dragón, que es Satanás. Versículo 3 de Apocalipsis 13. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea que esta profecía bíblica muy pronto se va a cumplir, amigos oyentes. Y ya podemos ver que los primeros pasos Roma está dando
para silenciar lo que Martín Lutero levantó, que fue el principio de la Reforma y el protestantismo. Nosotros ahora, a través de esta serie de mensajes, nos vamos a dar cuenta de que poco a poco Roma papal es representado por la bestia que sube del mar con 7 cabezas y 10 cuernos de Apocalipsis 13:1, está tumbando o está socavando las bases del protestantismo y finalmente socavará las bases de esta gran nación de Norteamérica, que es la libertad civil y la libertad religiosa. Vamos a citar a continuación, oigan bien, a un ex sacerdote católico llamado Charles Chiniquy, en su libro 50 años en la Iglesia de Roma, donde él sacude los fundamentos de la Iglesia de Roma como lo hizo Martín Lutero. Chiniquy revela que los principios fundamentales del catolicismo están en guerra contra la Constitución de los Estados Unidos, si usted no lo sabía. Vamos a citar algunos párrafos de este extraordinario libro, 50 años en la Iglesia de Roma. Dice así: mucho antes de que fuera ordenado sacerdote, dice Charles Chiniquy, yo sabía que mi iglesia era el enemigo implacable de esta república, o sea, los Estados Unidos. Mis profesores de filosofía, historia y teología habían sido unánimes en decirme que los principios y las leyes de la Iglesia de Roma son absolutamente antagónicos a las leyes y principios que son las piedras del fundamento de la Constitución de los Estados Unidos. Increíble. Muchos de nosotros tal vez no sabíamos esto. El primer principio, sigue diciendo este autor, más sagrado de la Constitución de los Estados Unidos es la igualdad de todo ciudadano delante de la ley. Pero el principio fundamental de la Iglesia de Roma es la negación de esa igualdad. Número 2, la libertad de conciencia proclamada por los Estados Unidos es el principio más sagrado que todo ciudadano norteamericano tiene que apoyar a un precio de su sangre. Pero todos los papas y concilios de Roma declaran que la libertad de conciencia es algo sumamente ateo, inmundo y diabólico, que todo buen católico debe aborrecer y destruir a toda costa. ¿Qué les parece a ustedes? Número 3, sigue diciendo Charles Chiniquy en su libro 50 años en la Iglesia de Roma. La Constitución norteamericana asegura la independencia absoluta del poder civil del poder eclesiástico, o sea, separación de iglesia y Estado. Pero la Iglesia de Roma declara por medio de todos sus pontífices y concilios que semejante independencia es una impiedad y rebelión contra Dios. ¿Ustedes creen que Roma pensará hoy en este tiempo de la misma manera? Por supuesto que sí. Número 4. La Constitución norteamericana da libertad a todo hombre para servir a Dios según le dicte su conciencia. Pero la Iglesia de Roma declara que ningún hombre jamás ha tenido tal derecho y que solamente el Papa puede saber y decir lo que el hombre debe creer y hacer. Número 5. La Constitución de los Estados Unidos niega el derecho de cualquier persona moral a castigar a otro por diferir de él en religión. Pero la Iglesia de Roma dice que ella tiene el derecho de castigar con la confiscación de sus bienes y con pena de muerte a aquellos que difieren del Papa en la fe. Increíble. Número 6, sigue diciendo Charles Chiniquy, ex sacerdote de la Iglesia de Roma. Los Estados Unidos han establecido escuelas en todo su inmenso territorio para invitar a la gente a enviar a sus hijos para cultivar su inteligencia y llegar a ser buenos y útiles ciudadanos. Pero la Iglesia de Roma públicamente ha maldecido a todas esas escuelas y ha prohibido a sus hijos asistir bajo pena de excomunión en esta vida y condenación en la venidera. Número 7. La Constitución de los Estados Unidos se basa en el principio de que la gente es la fuente principal de todo poder civil. Pero cientos de veces la Iglesia de Roma ha proclamado que este principio es impío y hereje. Ella dice que todo gobierno tiene que basarse sobre el fundamento de la fe católica. ¿Oyeron eso? Todo gobierno, dice Roma, que debe basarse sobre el fundamento
de la Iglesia Católica. Y usted dirá, o de la fe católica, y usted dirá, bueno, eso era para ese entonces, en los años 1800, por ahí. No. Vamos a citar más adelante un libro escrito en este siglo que estamos viviendo, tal vez, o en el siglo XX. Dice que todo gobierno tiene que basarse sobre el fundamento de la fe católica, con el Papa como su única fuente legítima y el único intérprete infalible de la ley. 50 años en la Iglesia de Roma, por Charles Chiniquy, páginas 345 y 346. Vamos a presentar algunas otras fuertes declaraciones por la Iglesia de Roma del mismo libro que acabamos de citar. Número 1, dice aquí, la Iglesia es necesariamente intolerante, o sea, la Iglesia de Roma, por supuesto. Ella tolera la herejía donde y cuando tiene que tolerarla, pero la aborrece y dirige todas sus energías para destruirla. Una vez que los católicos ganan suficiente mayoría numérica en este país, o sea, en los Estados Unidos, la libertad religiosa terminará. Así dicen nuestros enemigos y así lo creemos. ¡Wow! O sea que muy pronto la gran mayoría, tanto en la Corte Suprema como en el Senado y el Congreso, cuando esa gran mayoría esté controlada por católicos romanos, pues su libertad religiosa y mi libertad religiosa en este país terminará. Número 2, sigue diciendo, ningún hombre tiene el derecho de escoger su religión. Número 3, la Iglesia, o sea, la Iglesia de Roma, no acepta y no puede aceptar ni de ninguna manera favorecer la libertad en el sentido protestante de la libertad. Y ustedes ahora se dan cuenta por qué Roma va a la vanguardia del ecumenismo moderno para tumbar prácticamente todos los pilares que construyó el protestantismo. Número 4, sigue diciendo este libro, la Iglesia Católica es el medio y el canal por el cual se expresa la voluntad de Dios. ¿Qué? La Iglesia Católica y no la Biblia es el canal por el cual se expresa la voluntad de Dios. Mientras el Estado, o sea el gobierno, tiene derechos, los tiene solamente en virtud de y con permiso de la autoridad superior. Y esa autoridad se expresa solamente por la Iglesia Católica. Número 5, el protestantismo no tiene ni tendrá ningún derecho donde el catolicismo haya triunfado. Número 6, fue propuesto que todas las creencias religiosas fueran libres y su adoración practicada públicamente. Pero nosotros, o sea, los católicos, apostólicos y romanos, de acuerdo a este libro, hemos rechazado este artículo por estar contrario a los cánones y concilios de la primera Iglesia Católica. Esto lo dijo el Papa Pío VII en su encíclica de 1888. Él habla de una ley canónica. La ley canónica, si ustedes no lo sabían, al igual que la Constitución de los Estados Unidos, está en efecto hoy. Así como los principios de la libertad religiosa mantenidos por los protestantes siguen siendo condenados hoy. Aunque las citas antes citadas que acabamos de leer son del siglo XIX, no significa que no tienen valor, ya que Roma nunca cambia. Esto significa que estos planes llevan tomando lugar hace más de 150 años, si ustedes no lo sabían. No crean que estos planes llevan tomando lugar hace 5 o 6 años atrás, no, hace más de un siglo. Roma ahora está más cerca de su objetivo que nunca, que cuando estas declaraciones fueron escritas originalmente. Voy a leerles una hermosa declaración que se encuentra en otro periódico publicado en el siglo XIX, en el parte del siglo XX, llamado la Review and Herald, una declaración de la sierva del Señor, Elena G. White. Noten lo que ella escribió. Escuchen bien esta declaración inspirada. No podemos ver cómo la Iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría. Y esta es la religión que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente.
y que eventualmente, oigan bien, se unirá con el protestantismo. Estas palabras fueron dichas en el año 1886 y las estamos viendo ahora en este tiempo en que ustedes y yo nos ha tocado vivir. Sigue diciendo esta cita inspirada. Sin embargo, oigan bien, esta unión no ocurrirá por un cambio en el catolicismo. No es el catolicismo que va a cambiar. Porque Roma, dijo ella, nunca cambia. Pretende ser infalible. Quien cambiará será el protestantismo. La adopción de su parte de ideas liberales lo pondrá en una posición en la cual pueda estrechar la mano del catolicismo. Vuelvo y repito, de Review and Herald, 1 de junio del año 1886. No sé si alguno de ustedes tiene un libro llamado Las llaves de esta sangre, escrito por un autor ex jesuita y es profesor del Instituto Bíblico Pontificio en el Vaticano, llamado Malachi Martin. Noten lo que este autor escribió, y esto lo vamos a leer porque recuerden la cita que leímos en el libro 50 años en la Iglesia de Roma por Charles Chiniquy, donde nos decía que ningún gobierno o que todo gobierno tiene que basarse sobre el fundamento de la fe católica. Mire lo que este autor escribió, Malachi Martin. Dice así: Juan Pablo II dijo, o sea, el Papa Juan Pablo II, cuando estaba vivo, dijo: ningún sistema político es viable. La palabra viable quiere decir que se pueda llevar a cabo. O sea, ningún sistema político se puede llevar a cabo a menos que esté basado sobre la espiritualidad de una genuina creencia religiosa en Dios y en Cristo. Ninguna creencia religiosa es viable a menos que esté profundamente involucrada en sistemas políticos. O sea, aquí prácticamente este autor está hablando de una unión de iglesia y Estado. ¿Están viendo? Sigue diciendo este libro, Las llaves de esta sangre. Sin embargo, en su expresión más específica, Juan Pablo II insiste en que los hombres, oigan bien, o sea, el mundo en general, no tienen una esperanza firme de crear un sistema geopolítico viable, oigan bien, a menos que sea sobre la base del cristianismo católico romano. Las llaves de esta sangre, página 494. Así que podemos darnos cuenta, la sierva del Señor no se equivocó, amigos televidentes y amigos oyentes, cuando dijo que Roma nunca cambia. Esas citas que leímos en el libro 50 años en la Iglesia de Roma por Charles Chiniquy, todavía hoy siguen vigentes. Y podemos darnos cuenta que Juan Pablo II dijo que ningún sistema político o geopolítico viable puede estar firme a menos que sea sobre la base del cristianismo católico romano. Vamos a citar otra página más de este libro, Las llaves de esta sangre, pero la página 456. Noten lo que este autor, Malachi Martin, escribió. Como Gorbachev sabe, o sea, Gorbachev fue el líder de la ex Unión Soviética, la meta de Juan Pablo II es una estructura geopolítica para la sociedad de las naciones, oigan bien, para el mundo, diseñada y mantenida de acuerdo con los planes éticos y lineamientos doctrinales del cristianismo. Cuando habla del cristianismo no está hablando de las iglesias cristianas, está hablando del catolicismo, tal como lo enseña y lo propaga el pontífice romano como vicario terrenal de Cristo. El Papa Francisco recientemente en su encíclica Caritas in Veritatis dijo lo siguiente: para gobernar la economía mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis, o sea, por la crisis mundial, urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial.
¿Cuál es esa autoridad política mundial? ¿Cuál ustedes creen que es? Por supuesto, Roma papal, la Iglesia Católica Romana. Así que a la luz de estas pruebas, amigos y hermanos, hemos presentado o podemos ver que esta autoridad mundial que quiere ir a la vanguardia de un gobierno mundial es la Iglesia Católica Romana, tal y como está descrito en la profecía de Apocalipsis capítulo 13. Pero ¿cuáles son los objetivos del ecumenismo? Vamos a citar una declaración de una fuente de noticias católicas. Dice lo siguiente: el presidente de la doctrina del Vaticano dijo el sábado que la meta de las discusiones sobre la unidad de los anglicanos y los católicos es hacer volver a los protestantes a Roma. Oigan bien, ellos lo admiten, no lo están escondiendo. ¿Se acuerdan lo que decía la mensajera del Señor? ¿Qué decía ella? Que esa unión que va a venir entre protestantes y Roma papal no va a ocurrir por el cambio del catolicismo. Los que van a cambiar son los protestantes. Sigue diciendo esta cita. El cardenal William Levada, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, dijo en una cena en Kingston ante alrededor de 300 personas, oigan bien lo que este hombre dijo, que la unión con la Iglesia Católica es el objetivo del ecumenismo. Al menos nosotros así lo expresamos. Con todo, el mismo proceso del movimiento hacia la unidad realiza un cambio en las iglesias. La Iglesia Católica es enriquecida cuando otro grupo suma su manera de dar culto, aunque se apuró por agregar, esto no concierne a ningún elemento esencial de santificación o de la verdad. Estos ya son provistos por Cristo a la Iglesia, o sea, la Iglesia Católica. Sigue diciendo, la unión visible con la Iglesia Católica no significa absorción en lo más grande, como se perdería una cucharada de azúcar en un galón de café. En lugar de esto, la comparó a una orquesta con todos los instrumentos sintonizados, con el piano, todos tocando las mismas notas de claridad doctrinal, el sonido bello y atractivo de la palabra de Dios. Hay un decreto, si ustedes no lo sabían, llamado Unitatis Redintegratio, sobre el ecumenismo, promovido por el Papa Francisco y por Roma. ¿Y cuáles son los puntos importantes o esenciales de este decreto? Escuchen bien. Número 1, promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos, no algunas iglesias cristianas. Entre todos los cristianos es uno de los fines principales que se ha propuesto el Sacrosanto Concilio Vaticano II, puesto que única es la iglesia fundada por el Señor, refiriéndose a la iglesia de Roma, por supuesto, aun cuando son muchas las comuniones cristianas que se presentan a los hombres como la herencia de Jesucristo. Todos se confiesan discípulos del Señor, o sea, todos dicen ser discípulos de Cristo, todos dicen ser cristianos, pero sienten de modo distinto y siguen caminos diferentes, como si Cristo mismo estuviera dividido. Sigue diciendo este decreto. Con todo, el Señor de los tiempos, que sabía y pacientemente prosigue su voluntad de gracia para con nosotros los pecadores, en nuestros días se ha empezado a infundir con mayor abundancia en los cristianos separados entre sí la compunción de espíritu y el anhelo de unión. Esta gracia ha llegado a muchas almas dispersas por todo el mundo, e incluso entre nuestros hermanos separados ha surgido por el impulso del Espíritu Santo, según Roma, un movimiento dirigido, oigan bien, dirigido a restaurar la unidad de todos los cristianos. En este movimiento de unidad llamado ecuménico, o sea, ecumenismo, participan los que invocan al Dios Trino y confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador. Y esto lo hacen no solamente por separado, sino también reunidos en asambleas
en las que conocieron el Evangelio y a las que cada grupo llama iglesia suya y de Dios. Casi todos, sin embargo, aunque de modo diverso, suspiran por una iglesia de Dios única y visible, que sea verdaderamente universal y enviada a todo el mundo para que el mundo se convierta al Evangelio. No se convierta al Evangelio, se convierta a la iglesia de Roma o a la iglesia católica y se salve para la gloria de Dios. ¿Cuál es la relación de los hermanos separados con la iglesia católica? Dice aquí, sigue diciendo este decreto Unitatis Redintegratio. Escuchen bien, en esta una y única iglesia de Dios, ya desde los primeros tiempos se efectuaron algunas escisiones, o sea, rompimientos, que el apóstol condena con severidad, pero en tiempos sucesivos sugirieron discrepancias mayores, separándose de la plena comunión de la iglesia, no pocas comunidades, a veces no sin responsabilidad de ambas partes. Si ustedes escuchan bien el lenguaje de este decreto está diciendo que hay solo una iglesia verdadera. Es la única iglesia de Dios, o sea, la iglesia católica, apostólica y romana. Y que todas estas otras iglesias o comuniones cristianas se han separado de esta iglesia verdadera. Pero noten cómo se sigue diciendo, pero los que ahora nacen y se nutren de la fe de Jesucristo dentro de esas comunidades no pueden ser tenidos como responsables del pecado de la separación, y la iglesia católica los abraza con fraterno respeto y amor, puesto que quienes creen en Cristo y recibieron el bautismo debidamente quedan constituidos en alguna comunión, aunque no sea perfecta, con la iglesia católica. Ahí podemos darnos cuenta, amigos y hermanos, que el único propósito de Roma es acabar con el protestantismo. Y lo está logrando, ¿saben a través de qué? A través del ecumenismo, a través de esa unión ilícita. Por eso el tema de mañana vamos a comenzar a hablar de esa unión que Dios aprueba. Así que les invitamos de que nos sintonice, usted no se lo puede perder. Termina esta cita diciendo que por causa de las varias discrepancias existentes entre ellos, o sea, entre esos grupos religiosos cristianos y la Iglesia Católica, ya en cuanto a la doctrina y a veces también en cuanto a la disciplina, ya en lo relativo a la estructura de la Iglesia, se interponen a la plena comunión eclesiástica no pocos obstáculos, a veces muy graves, que el movimiento ecumenista trata de superar. Sin embargo, justificados por la fe en el bautismo, quedan incorporados a Cristo y por tanto reciben el nombre de cristianos con todo derecho y justamente son reconocidos como hermanos en el Señor por los hijos de la Iglesia Católica. Ustedes sabían que hay un libro que se llama, originalmente cuando fue escrito, llevaba como título La Gran Controversia, la versión en inglés. Y a la luz de esta citas que acabamos de leer, de este decreto de la Iglesia de Roma sobre el ecumenismo, esta sierva del Señor, inspirada por Dios, Elena G. de White, escribió en este libro, La Gran Controversia, para nosotros hoy el conflicto de los siglos, pero la versión 1888, en la página 448, lo siguiente, escuchen bien lo que ella escribió. Al ganar favor el movimiento, oigan bien, ¿qué movimiento? Al ganar favor para el movimiento, para el establecimiento del domingo, él, o sea Satanás, se regocija, sintiéndose seguro de que eventualmente, oigan bien, traerá a todo el mundo protestante bajo la bandera de Roma. Yo cuando leo estas declaraciones me maravillo, porque me doy cuenta cada vez más de que esta mujer fue inspirada por Dios. Y cómo estamos viendo en este tiempo que nos ha tocado vivir el cumplimiento exacto de las palabras que acabo de leer. En otro libro, llamado Espíritu de Profecía, el volumen 4,
la página 381, noten lo que esta sierva de Dios escribió. Las iglesias protestantes están en gran oscuridad, o discernirían las señales de los tiempos. La iglesia romana no está lejos de alcanzar sus planes y modos de operación. Ella emplea cada treta para extender su influencia y aumentar su poder en preparación para un feroz y determinado conflicto de volver a alcanzar el control del mundo. Es el objetivo de Roma y lo está logrando a través del ecumenismo a nivel mundial. De restablecer la persecución, sigue diciendo la cita, y de deshacer todo lo que ha hecho el protestantismo. ¿Por medio de qué? ¿Cuál es la herramienta? En la Edad Media usó la persecución, pero en este tiempo está usando el ecumenismo y el apoyo de todos los gobiernos a nivel mundial. Y termina la cita diciendo, el catolicismo está ganando terreno en cada lado de nuestro país. Wow, yo me maravillo de estas declaraciones, amigos y hermanos, porque esto lo estamos viendo con nuestros ojos. En el mismo libro, Espíritu de Profecía, tomo 4, página 388, ella escribió, así como las iglesias protestantes han estado buscando el favor del mundo, una falsa caridad ha cegado sus ojos. Ellas no ven sino aquello que creen que todo malo es bueno. Y como resultado inevitable, ellas creerán, oigan bien, finalmente mal de todo lo bueno. En vez de permanecer en defensa de la verdad que una vez fue entregada a los santos, en vez de levantar esos estandartes de la verdad presente, están ahora como lo fuera disculpándose con Roma por su dura opinión de ella, rogando por el perdón de su fanatismo. Muchas iglesias del protestantismo moderno hoy, inclusive el pueblo de Dios, el Israel moderno, están hoy disculpándose con Roma por su dura opinión de ella y rogando inclusive perdón por su fanatismo. La iglesia que dice ser el pueblo de Dios, si ustedes no lo sabían, amigos y hermanos, debe estar separada del papado. Dice esta autora en un libro maravilloso que se llama Signs of the Times, 19 de febrero de 1894, o sea, señal de los tiempos. Escuchen lo que ella escribió. El Señor ha pronunciado una maldición sobre aquellos que quitan o añaden a las escrituras. El gran yo soy ha decidido lo que debe de constituir la regla de fe y doctrina. Y Él ha diseñado que la Biblia debe ser un libro de la familia. La iglesia que sostiene la palabra de Dios está irreconciliablemente separada de Roma. ¿Oyeron eso? Nunca se le olvide esas palabras. La iglesia, amigos y hermanos, que sostiene la palabra de Dios, que dice ser el pueblo de Dios, debe estar irreconciliablemente separada de Roma. ¿Qué entiende usted por irreconciliablemente? Que nunca va a haber una reconciliación. Los protestantes estuvieron así, una vez separados de esta iglesia de apostasía. Pero ellos se han acercado casi a ella, sigue diciendo, y están aún en el camino de reconciliación hacia la iglesia de Roma. Roma nunca cambia. Dijo ella en el año 1894 que los protestantes ya estaban en camino de la reconciliación. En esos tiempos, cuando ella escribió esta declaración, no existía el ecumenismo. Pero ahora estamos viendo el cumplimiento fiel de sus palabras. Sus principios no han alterado en lo más mínimo, o sea, los principios de la iglesia de Roma. No ha disminuido la brecha entre ella y los protestantes. Ellos son los que han hecho todo el avance. Pero ¿cuál es el argumento del protestantismo de hoy día? Pregunta ella. Es el rechazo de la verdad bíblica lo que hace a los hombres acercarse a la infidelidad. Es una iglesia apóstata, oigan bien, la que disminuye la distancia entre ella misma y el papado. Cuando una iglesia que dice ser cristiana y que dice ser el pueblo de Dios se acerca a Roma papal, es una iglesia apóstata. Son las almas como Lutero, Ridley, Hooper y los miles de hombres nobles que fueron mártires por el bien de la verdad, los verdaderos protestantes. ¿Eres tú, hermano querido, hermana querida que me escucha en estos momentos, un verdadero protestante? ¿Sigues teniendo hoy el espíritu de Martín Lutero y de todos esos reformadores?
Sigue diciendo ella, permanecieron como fieles centinelas de la verdad, declarando que el protestantismo es incapaz de unirse con el romanismo, pero que debe de estar tan distante como sea posible de los principios del papado, como lo está el oriente del occidente. Esto es increíble. Pero ¿qué está sucediendo hoy en el tiempo que estamos viviendo? Todas las iglesias protestantes uniéndose con Roma papal. Y ella dijo en ese entonces que los principios del protestantismo deben estar separados, tan distantes como el oriente del occidente del poder papal. Tales defensores de la verdad no podían menos armonizar con el hombre de pecado que lo que pudiesen haber armonizado Cristo y sus apóstoles. En épocas tempranas, sigue diciendo esta sierva del Señor, los justos sintieron que era imposible afiliarse con Roma. Y aunque su antagonismo hacia ese sistema de error fuese mantenido a riesgo de su propiedad y de su vida, aún así tuvieron valor para mantener su separación y resueltamente lucharon por la verdad. ¿Cuántos hoy tienen este espíritu? Pregunto. ¿Cuántos hoy están dispuestos a perder su vida inclusive por mantener estos principios? La verdad bíblica era para ellos más querida que la riqueza, el honor y aún la vida misma. No podían soportar ver la verdad sepultada debajo de un montón de superstición y una sofistería mentirosa. Tomaron la palabra de Dios en sus manos y levantaron ante la gente el estandarte de la verdad, declarando audazmente lo que Dios había revelado a través del escudriñamiento diligente de la Biblia. ¿Cuántos protestantes hoy han negado la autoridad de las Escrituras y se han unido a través de uniones ilícitas con Roma papal? Ellos murieron las muertes más crueles por su fidelidad a Dios, pero por su sangre compraron para nosotros, ¿qué cosa? Las libertades y privilegios que muchos que pretenden ser protestantes están fácilmente cediéndolos al poder del mal. Ustedes y yo gozamos de esos privilegios hoy gracias a estos hombres y mujeres que dieron su vida por estos estandartes, por esta libertad, por la palabra de Dios. Termina esta declaración diciendo, pero ¿cederemos estos privilegios que tan caro han sido comprados? ¿Ofreceremos insultar al Dios del cielo después de que Él nos ha liberado del yugo romano? ¿Y otra vez nos colocaremos en la esclavitud para con este poder anticristiano? ¿Probaremos nuestra degeneración al ceder nuestra libertad religiosa, nuestro derecho a adorar a Dios de acuerdo con los dictados de nuestra propia conciencia? Oh, mis queridos hermanos, ¿qué harás tú en el día de hoy? Quizás estas palabras suenen fuertes, pero nosotros tenemos que predicar un mensaje directo en este tiempo del fin. Termino con una declaración final, contenida en un libro que se llama Maranata, el Señor viene. La página 114. Noten lo que esta misma autora, esta mujer inspirada por Dios, escribió. Juan el Bautista declaró su mensaje sin tener que recurrir a argumentos complicados o teorías sutiles. Sorprendente y severa, pero llena de esperanza, su voz se escuchaba en el desierto diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 3, versículo 2. Con un poder nuevo y extraño, conmovía a la gente. Cuando las personas oyen estos mensajes, dicen, es un poder extraño, es un poder raro, nuevo. En esta época, sigue diciendo ella, la nación entera se conmovió con el mensaje de Juan. Las multitudes acudían al desierto. En esta época, oigan bien, precisamente antes de la segunda venida de Cristo en la nube del cielo, debe hacerse una obra como la de Juan. Tú y yo hemos sido llamados a hacer esa obra hoy en este tiempo, antes de que Cristo venga. Dios llama a hombres para que preparen a un pueblo que permanezca de pie en el gran día del Señor. Como pueblo que cree en la pronta venida de Cristo, tenemos un mensaje que dar. Prepárate para venir al encuentro con tu Dios, de acuerdo a Amós 4:12. Nuestro mensaje, oigan bien lo que esta mujer escribió, nuestro mensaje debe ser tan directo como el de Juan. Reprendió a reyes por su iniquidad, a pesar de que su vida corría peligro. No vaciló en declarar la palabra de Dios. Con la misma fidelidad debemos hacer ahora nuestra obra. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo?
Dice que debemos con esa misma fidelidad de Juan hacer esta obra en este tiempo que nos ha tocado vivir. A fin de dar un mensaje como el de Juan, debemos tener una experiencia espiritual semejante a la suya. Debe hacerse en nosotros la misma obra. Debemos contemplar a Dios y al contemplarlo perder vista del yo. Oh, mi hermano y amigo que me escucha en esta hora, yo hago un llamado para ti hoy. ¿Estarás dispuesto a estar de parte de Dios y de la justicia en este tiempo que nos ha tocado vivir? ¿Estarás dispuesto tú a estar de parte de Dios y de su palabra? Dios está llamando a hombres y mujeres como tú en esta hora. Hombres y mujeres que nos unamos como un ejército poderoso para hacer un último llamado de misericordia a este mundo que perece en el pecado y en la iniquidad. El Señor está levantando un ejército de hombres y mujeres como Martín Lutero, como todos esos grandes reformadores, como Juan el Bautista, para dar un último pregón a un mundo que perece, un último mensaje de advertencia para esta tierra. Queremos hacerte un llamado a ti en esta hora, hermano o hermana que me escuchas, amigo o amiga que me escuchas, para que tú te levantes y te unas a este ejército poderoso que el Señor está levantando en diferentes lugares, no solamente en el área de Dallas o de Houston o de otros estados de esta gran nación de Norteamérica, sino en otros países de Centro, de Suramérica y del mundo entero. El Señor te llama a ti ahora para que levantes ese estandarte de la verdad presente y pueda hacer un llamado fuerte, un llamado final de advertencia para un mundo que perece. ¿Estarás tú dispuesto a unirte a la unión que Dios aprueba o a la unión que Dios desaprueba a través de la falsa unión promovida por Roma, que es el ecumenismo moderno? El ecumenismo moderno está tumbando todos los pilares que con sangre los reformadores del antaño levantaron. Que Dios te bendiga, que Dios nos ayude a ser fieles hasta que Cristo venga, fieles a su palabra, fieles al mensaje que Él nos ha dado para este tiempo del fin. Vamos a terminar con una palabra de oración. Querido Padre Celestial, gracias Señor por su palabra. Gracias Padre porque su palabra es poder. Gracias por darnos el privilegio de presentar este mensaje al mundo que nos escucha. Padre, si hay alguna persona que nos ha escuchado en esta hora, que está en el valle de la indecisión, pedimos que el Espíritu Santo toque su corazón. En esta hora le rogamos, Padre, de que este mensaje, el mensaje del Evangelio eterno para el tiempo del fin, el mensaje de los 3 ángeles, pueda ser proclamado con poder por un pueblo que se está preparando para la segunda venida de Cristo. Esperamos de que ese pueblo sean cada uno de nuestros amigos y hermanos que nos están sintonizando en esta hora. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de haber participado en esta hora. Quédese con nosotros el resto de esta hora. Le pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.